En este video, revisaremos algunas de las propiedades de los números reales mientras simplificamos las expresiones. En la primera expresión, se nos da 27 negativo más 48 negativo más 27. Observe que 27 negativo y 27 positivo son opuestos. Sabemos que la suma de los opuestos es 0. Reescribamos la expresión, escribiendo los términos opuestos uno al lado del otro, cambiando el orden de esta suma aquí. Cuando cambiamos el orden de una suma, estamos usando la propiedad conmutativa de la suma que se muestra aquí. La expresión dada es equivalente a 27 negativa y luego cambiando el orden de la suma, tenemos más 27. Más negativo 48. Ahora sumando los términos opuestos, 27 negativo más 27 es igual a 0, y esta es la propiedad inversa aditiva que se muestra aquí como 3 más negativo 3 es igual a 0. Entonces 27 negativo más 27 es 0. La expresión se simplifica a 0 más negativo 48. Y sabemos que 0 más negativo 48 es igual a negativo 48. Sin embargo, cuando tenemos una suma que involucra 0, esta es la propiedad de identidad aditiva que se muestra aquí como 0 más 3 es igual a 3 y 3 más 0 es igual a 3. Para la siguiente expresión, tenemos un producto de tres fracciones, pero observe cómo 7 15 y 15 7 son recíprocos. Deberíamos reconocer el producto de estas dos fracciones. Es igual a 1. Escribamos las fracciones que son recíprocas una al lado de la otra cambiando el orden de la multiplicación, que es la propiedad conmutativa de la multiplicación que se muestra aquí. La expresión dada es equivalente a 7 15 veces 15 7 veces 8 23. A partir de aquí, debemos reconocer que el producto de los recíprocos es igual a 1. Esto se simplifica a 1 vez 8 23. Sin embargo, si queremos mostrar algo de trabajo, al simplificar los factores comunes entre los numeradores y los denominadores, hay un 7 y 7 aquí y aquí, y hay un 15 y 15 aquí y aquí. De nuevo, verificar su producto es 1. Esta es también la propiedad inversa multiplicativa que se muestra aquí, ya que 3 veces 1 3 es igual a 1. O más claramente, si escribimos 3 como fracción con el denominador de 1, podemos ver que el producto de dos recíprocos es igual a 1. Y finalmente, 1 vez 8 23 es igual a 8 23. Cuando tenemos un producto de dos números que involucran 1, esta es la propiedad de identidad multiplicativa, que se muestra aquí como 3 veces 1 es igual a 3, y 1 por 3 es igual a 3. Veamos algunos ejemplos más. Aquí tenemos una suma de tres fracciones, pero observe cómo 3 8 y 5 8 tienen el mismo denominador, o un denominador común. Escribamos las fracciones con el mismo denominador uno al lado del otro cambiando el orden de la suma, que, una vez más, es la propiedad conmutativa de la suma. La expresión dada es equivalente a 3 8. Más 5 8. Más 7 15. Desde aquí, observe que 3 8 más 5 8 es igual a 8 8, que es igual a 1. La expresión se simplifica a 1 más 7 15, que como número mixto es 1 7 15. Si quisiéramos esto como una fracción impropia, el denominador sigue siendo 15 y el numerador será 15 veces 1 más 7. 15 veces 1 es 15, más 7 es 22. Para la siguiente expresión, tenemos 5.58c más 8.75c más 1.25c. En su forma actual, primero simplificaríamos dentro de los paréntesis. Pero si echamos un vistazo a estos dos términos c, porque 8.75 más 1.25 es igual a 10. Sería más fácil encontrar esta suma primero. Cambiemos los paréntesis o los símbolos de agrupación utilizando la propiedad asociativa de la suma que se muestra aquí, donde la cantidad 2 más 3 más 4 es igual a 2 más la cantidad 3 más 4. Entonces, aplicando la propiedad asociativa de la suma, la expresión dada es equivalente a 5.58c más la cantidad 8.75c más 1.25c. Ahora simplificando dentro de los paréntesis, nuevamente, porque 8.75 más 1.25 es 10. 8.75c más 1.25c es igual a 10c.
La expresión se simplifica a 5.58c más 10c. ¿Y por qué 5.58 más 10 es 15.58? 5.58c más 10c es 15.58c. Veamos una expresión más. Aquí tenemos símbolos de agrupación alrededor del producto de 1.17 y 4. Entonces esto se multiplica por 2.25. Siguiendo el orden de las operaciones, si dejamos los símbolos de agrupación como están ahora, 1.17 por 4 nos da un decimal. Luego tenemos que multiplicar ese decimal por 2.25. Pero observe cómo 4 veces 2.25 nos daría un número entero. 4 veces 2.25 es igual a 9. Así que cambiemos la agrupación de este producto usando la propiedad asociativa de multiplicación que se muestra aquí. Entonces, en lugar de agrupar 1.17 y 4, agrupemos los 4 y los 2.25. Aplicando la propiedad asociativa de la multiplicación, la expresión dada es equivalente a 1.17 veces la cantidad 4 veces 2.25. Nuevamente, esto es útil porque 4 veces 2.25 es igual a 9. Siguiendo el orden de las operaciones, la expresión se simplifica a 1.17 por 9. Y busquemos este producto final en el lateral. Tenemos 1.17 por 9. Multiplicar por 9, 9 por 7 es 63. Registre los 3, realice un intercambio con los 6. 9 veces 1 es 9, más 6 es 15. Grabe los 5, realice un intercambio con el 1. 9 veces 1 es 9, más 1 es 10. Como 1.17 tiene 2 decimales y 9 tiene 0 decimales, 2 más 0 son 2, el producto debe contener 2 decimales. El producto es 10.53. Espero que hayas encontrado esto útil.